Problema 2.24. Trace BL e IL. En esta parte tenemos BL, el voltaje que siente la resistencia, y la corriente que pasa por la resistencia, IL. Bueno, para hacer ese problema tenemos que empezar sabiendo el voltaje de nuestra fuente. Como el diodo es ideal, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Voltaje BCD es igual a 0.318 voltaje máximo. BCD ya lo tenemos, que es igual a 2 volts. Entonces BM nos va a quedar igual a BCD sobre 0.318. Sustituyendo esto, 2 sobre 0.318. BM va a ser igual a 6.28 volts. Entonces nuestra onda quedaría de la siguiente manera. Ok, esta sería nuestra BI. El voltaje máximo que va a ser 6.28. Ok, y del otro lado va a ser igual, no es que negativo. Aquí va a ser menos 6.28 volts. Ok, ya tenemos nuestra fuente. Ok, para sacar BL tendremos de esta manera. Esto va a ser BL. Ok, ¿cómo se va a polarizar? Primero va a ir positivo. El diodo, al ser positivo y aquí positivo, va a conducir, va a poder pasar la corriente. Entonces esto va a ir de esa manera, aumentando. Cuando llegue a este punto y empiece negativo, aquí ya no va a permitir el paso, ya se comporta como un circuito abierto. Entonces no pasa la corriente. Entonces el voltaje BL que va a sentir va a ser 0 volts. Entonces el máximo voltaje que va a sentir es 6.28 volts. Entonces el voltaje BL. Hay que darnos cuenta que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Cuando dos resistencias están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces el voltaje que va a sentir aquí igual va a ser el mismo que BL. Entonces ya podemos calcular IL. ¿Cómo calculamos IL? IL va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Ya tenemos el voltaje máximo que va a recorrer BL, que va a ser 6.28. Sobre la resistencia, que son 6.8 kilos. Entonces IL va a ser igual a 6.28 sobre 6.8 kilos. Nos da un voltaje de 0.924 miliamperes. Y que nos dice que tracemos, hay que trazar como quedaría IL. Ok, sería lo mismo que la fuente. Igual, cuando sea positivo, el diodo va a permitir que pase la corriente, el voltaje. Entonces la corriente que se va a sentir es de esta manera. Y cuando llegue a negativo la fuente, ya no va a permitir el paso del diodo. Entonces ya no va a pasar corriente. Entonces se comporta de esta manera aquí. Y el voltaje máximo que va a tener IL va a ser igual a 9. No, va a ser igual a 0.924 miliamperes. Ok, ya tenemos eso. Y con eso ya tenemos todas las BL. Ya tenemos IL igual. Si quisiéramos calcular la corriente ID que pasa por el diodo, tendríamos que calcular el voltaje. Ya tenemos el voltaje que es BL. La corriente es de esa manera.
Aquí hay una corriente, llamámosla I1. Para calcular la corriente I1, esto va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje es de igual, como están paralelos, va a ser igual a 6.28 sobre la resistencia, que en este caso es de 2.2 kilo. Entonces resolviendo eso, 6.28, 2.2 por 10 a 3, da un valor de I1 igual a 2.85 miliamperes. Ya tenemos la corriente que pasa a este lado. Ok, aquí tenemos un nodo. Todo lo que entra en el nodo va a ser igual a todo lo que sale. ¿Qué corriente entra al nodo? La corriente del diodo, ID. Y sale I1 y IL. Por lo tanto, la corriente del diodo va a ser igual a I1 más IL. I1 vale 2.85 miliamperes más IL, que vale 0.924 miliamperes. Nos da una corriente total de 3.77 miliamperes. Esta va a ser la corriente total, la ID que pase por el diodo, ya que si nos piden la corriente se calcula de esta manera. Ok, y si quisiéramos graficar la corriente del diodo, de la misma manera. Tenemos nuestra corriente y del diodo, así, ya que al ser positivo va a dejar que pase la corriente hasta este punto. Ya cuando sea negativo, por el signo positivo, no se va a polarizar el diodo, entonces no va a permitir el paso de la corriente y nos da este valor, que el valor máximo va a ser de 3.77 miliamperes. Ok, con este es el problema hecho. Problema 2.25. Trace B0 y determine BCD. Hay que trazar B0 y BCD. Ok, ya nos está dando el valor de la fuente, que son 110 volts RMS. En este caso nos está dando en RMS, que es el valor eficaz. Entonces esto hay que convertirlo al voltaje máximo que va a tener nuestra onda senoidal. En ese caso ocupamos la siguiente fórmula. El voltaje máximo de nuestra fuente senoidal va a ser igual a la raíz de 2 por el valor de BRMS, 110 volts. Entonces BM va a ser igual a raíz de 2 por 110. Eso nos da un valor de 155.56 volts. Entonces nuestra fuente, que es BI, nuestra fuente va a tener un valor máximo de 155.56 y un valor mínimo de menos 155.56 volts. Ya tenemos nuestra onda de la fuente. Entonces ya tenemos que nuestra fuente va a tener un valor máximo de 155.56 volts y un mínimo de menos 155.56. Ahora sí, para calcular BCD, en este caso ocupamos la fórmula que hemos estado ocupando. BCD es igual a 0.318 por BM, voltaje máximo, que va a ser 155.56. Aquí, como es ideal, lo dejamos de esta manera. Si esto no fuera ideal, nos daría un voltaje el diodo y se restaría. En este caso, BCD es igual a 0.318
por 155.56. Nos da un valor de 49.46 volts. Ok, ya tenemos BCD, ahora solamente falta terminar B0. Ok, BC0 va a ser de esa manera. Hay que trazar, en este caso tenemos, ok, aquí empecemos con nuestra fuente. Ya dijimos que va a empezar de esa manera y va a permitir el paso de nuestra corriente en nuestro voltaje. Entonces viene de esta manera nuestra fuente, que el valor máximo va a ser igual, 155.56. Aquí tenemos eso máximo. Tun, tun, tun. Y aquí hay que tener en cuenta como es negativo esto y esto es positivo. Al ser positivo, viene. Al ser positivo, no permite el paso. Entonces toda la corriente va de esta manera, circula acá. Entonces B0 va a sentir el voltaje de la fuente, ya que el diodo no permite el paso. Esto estaría en un circuito abierto. Entonces no permite el paso. El voltaje que va a sentir es de la fuente. Ok. Y ahora cuando viene negativo, cuando empieza la fuente a venir negativo, va a venir negativo. Entonces, de esa manera, ya va a poder circular nuestra corriente. Así va a circular nuestra corriente. Ya que va a permitir el paso, el diodo ya va a permitir el paso de la corriente ya que es negativa. Entonces, si nosotros medimos con nuestro voltímetro, el voltaje que vamos a medir ahora va a ser el del diodo. Pero como el diodo es ideal, el voltaje va a ser 0, que se mida en esa parte. Si tuviéramos un valor de, digamos, un diodo de silicio, sería 0.7. Si medimos de acá, como es menos, nuestro sería de 0.7. Entonces nuestra vendría aquí igual. Y aquí bajaría hasta 0.7. E iría de esta manera. 0.7 volts tendríamos. Ya que al pasar por negativo sería aquí hasta menos 0.7. Bueno, pero en este caso es ideal. Por lo tanto, el voltaje que va a sentir el diodo va a ser de 0. Entonces ya tenemos el valor de B0.